viral, el impacto hacia el partido, hacia la población. Gracias. Gracias por la pregunta, Martín. Bueno, yo creo que lo que sucedió, y además debo decirles que el propio presidente nacional lo ha manifestado, fue un momento tenso, fue un momento en el que la oposición tuvo que alzar la voz, como siempre lo ha hecho el PRI, como hoy un partido de oposición, y también hay que hablar del hartazgo de la gente en la calle y del hartazgo también de las fracciones parlamentarias representadas en el Congreso de la Unión, en el Senado de la República. Esa sesión que refiere Martín, ustedes saben que fue una sesión de la Comisión Permanente que está integrada no solamente por senadoras y senadores, sino también por diputadas y diputados federales. Y yo creo que todos fuimos testigos, y más después de lo sucedido, del contexto en el que se dio la situación. Un expresidente ya del Senado impresentable, vergonzoso, que no solo es una vergüenza para el país, sino es una vergüenza mundial, que representa lo que es Morena, esa narrativa falsa, es una farsa en la que manifiestan siempre tener una política de austeridad. El propio Noroña dijo, éramos republicanos porque estábamos jodidos, esa fue la palabra que utilizó. Sí. Yo gasto mi dinero en lo que se me dé la gana, así lo dice, contraponiendo la narrativa, la ideología o la supuesta ideología de Morena. Pero bueno, ¿qué podemos decir si tenemos al Junior, al Andy, que se va a Japón y paga hospedajes de 7,500 pesos la noche, que dice que él lo paga con su dinero, pero bueno, debería de ponerse en la realidad de la mayoría de las y los mexicanos que no tienen para pagar una noche de ese monto para sus cenas de 40,000 pesos, que ya se ventilaron ahí los tickets. Luego vemos al sinvergüenza cínico de Pío López Obrador, que al no haber existido supuestamente más pruebas que le generaron una sanción después de un procedimiento ante la autoridad electoral, todavía sale indignado a decir que lastimaron su imagen pública. Son unos sinvergüenzas, unos cínicos, unos corruptos, una vergüenza para este país. Ayer lo decía nuestro presidente, precisamente derivado de ese encuentro, o de ese desencuentro, mejor dicho, que se dio en el Senado de la República. Ayer él, en el posicionamiento que dio derivado del informe, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, fue un posicionamiento de 15 minutos, fue muy incisivo, fue muy contundente, fue una participación fuerte en la que el oficialismo evidentemente estuvo abucheando, estuvo buscando desanimar a la oposición, y en la que él lo dijo de manera puntual: Morena no es un partido ni es un movimiento, es un cártel que se encuentra vinculado al crimen organizado. Ahí está la barredora, ahí están los personajes vinculados, ahí están los gobernadores a los que les están quitando la visa, a los personajes, a los funcionarios públicos de Morena. Y contestando la parte que decía Martín también, el impacto que ha tenido, bueno, pues nosotros podemos observar que el papel que ha asumido y la responsabilidad que ha asumido el presidente nacional del PRI ha sido de ser una oposición, de señalar, de no tenerle miedo, porque enfrentar al poder no es fácil, ¿eh? No crean ustedes que enfrentar a un partido que está conduciendo al país hacia el autoritarismo, hacia una dictadura como Venezuela, y él lo ha dicho de manera reiterada en las últimas semanas, no es que vaya a pasar lo que pasó en Venezuela, ya está pasando, ya está pasando. Ayer se consumó el asalto a los 3 poderes de la Unión por parte de Morena. Les regalaron, y yo vi ahí un reportaje de un compañero de ustedes de los medios nacionales, donde decía que en esta sobrerepresentación en la que Morena obtuvo ya más del 72% y con la que logró tener en la Cámara de los Diputados la mayoría calificada, él hacía una equivalencia y decía que prácticamente les trasladaron 14 millones de votos en esa sobrerepresentación. Entonces imagínense la gravedad. Vemos lo que pasa en la Cámara, vemos lo que hoy pasa con la presencia de la Presidenta de la República en la instalación de la Corte, de los 9 ministros, y lo que han dicho en las últimas semanas, que van a esperar a que se instale el Poder Judicial para poder replantear
esa persecución política que le han querido hacer no solamente a nuestro presidente nacional. Pero quiero decirles que también el resultado de esa persecución política de más de 6 años, de casi 7 años, fue lo que ocasionó también en parte ese hartazgo, esa reacción, porque han amedrentado a su familia, han amedrentado a quienes tenemos la oportunidad de estar cerca. Hemos sido objeto como partido de señalamientos injustos, de señalamientos que no son verdaderos. Incluso él lo ha manifestado. Un tribunal colegiado de circuito ya determinó que todo su patrimonio, que todos sus bienes son de procedencia ilícita. Y vemos cómo el gobierno de Campeche, que además ya lo anunció, utilizando una fiscalía a modo, utilizando las instituciones para amedrentar a los opositores, ya anunció que si con el expediente que ahora le abrieron, que dicen que en los próximos días van a dictaminar en la comisión instructora, de la sección instructora, perdón, de la Cámara de Diputados, que si no se genera el desafuero, que van a abrir más expedientes, que tienen 5 carpetas más. Entonces, es evidente esa persecución y nosotros, como lo dije desde otra posición en otro momento, le damos todo el respaldo a nuestro presidente. Fue muy valiente el día de ayer y yo quiero decirles que agradecemos mucho la solidaridad y el respaldo de la ciudadanía e incluso compañeros y compañeros de otras fuerzas políticas que se han solidarizado, porque es evidente lo que pasa y bueno, lo que vimos en las reacciones que sucedió en redes sociales es el reflejo de lo que mucha gente piensa y de lo que mucha gente siente. Son unos hipócritas, unos falsos, unos mentirosos, farsantes. Y Noroña es el ejemplo más burdo de lo que representa Morena. Un presidente que si ustedes ven los videos, que estoy seguro que los han visto, y además quién sale a defenderlo, porque luego salen algunos personajes, incluso hasta locales, que forman parte de ese cártel que se llama Morena, a querer defender la forma en la que se conduce Noroña, y dicen que él nunca llegó a ese extremo de reacción. ¿Dónde están los videos cuando se paraba en Cámara de Diputados a empujar a los secretarios de Estado, cuando le gritoneaba a quienes han encabezado las mesas directivas de los distintos órganos legislativos, gritoneándoles, exigiéndoles el uso de la voz, y él como presidente del Senado callando a la oposición, apagándoles el micrófono, ofendiendo a las senadoras en una actitud grosera, misógina, violenta, retando a sus compañeros a que a partir del 31 de agosto, que ya fuera a concluir su encargo como presidente, los ve en donde quieran, como quieran y en la condición que quieran. Bueno, pues sí, muy gritoncito, muy valientito, muy machito. Y cuando se le ocurrió hacerle la grosería a nuestro presidente nacional, simplemente no se lo permitió. Ahí están los videos, ya vimos lo que pasó con el amigo este que pasó del R, que yo creo que ni para estorbar sirve, y nadie lo agredió, él iba caminando y prácticamente de un empujón leve se cayó, pero también hay que decir que ellos no tienen por qué estar arriba del estrado. Ese espacio es para senadoras y senadores, y quien preside la Cámara del Senado, de los senadores, o quien preside la comisión permanente, no puede permitir que nadie ajeno a quienes integran la comisión permanente del Congreso se suba a esos espacios, y obviamente sube con un tubo y además alto y a querer meterse a la discusión, pues obviamente fue una reacción. Pero luego lo vimos 3 minutos después, cómo salió sin nada, caminando, hablando por teléfono, y también hay que decir algo, cómo desde el poder que detestan le pidieron a la Fiscalía que fuera directamente al Senado por los Ministerios Públicos, el Ministerio Público, a levantar la declaración. Ya quisieran muchas mexicanas y mexicanos tener esa justicia tan expedita, tan pronta, tan atenta a domicilio, como lo tienen estos barbajanes, patanes, que son unos corruptos y cínicos de Morena.